Buenas noches. Buenas Buenas noches, Liz. noches. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? El día de ¿Todo hoy bien, Liz? están bien, gracias a Dios. Sí, Liz, ¿usted qué tal? Bien, gracias a Dios. El día de hoy vamos a iniciar la clase del día lunes 7 de septiembre del 2020, en la cual vamos a tratar la manera de abordar dos temas específicos. Uno es la revocación de contratos y la otra va a ser la sustitución. Entonces, hablando de lo que es la revocación de los contratos, se dice que se constituye revocación de contratos a una de las formas de extinguir los contratos en particular, es decir, mediante la anulación por quien está obligado entre una de las dos partes, o sea, el obligado va a ser una persona unilateral. Él es el que va a solicitar la revocación porque él ha otorgado. En este caso se utiliza en las donaciones y se utiliza también en los mandatos. Luego vamos a hablar la palabra revocar. La palabra revocar quiere dejar sin efecto una cosa. La declaración de voluntad, en este caso, de los comparecientes en un acto jurídico donde unilateralmente se tenga potestad, en este caso vuelvo a redundar, en un testamento o podría ser en una donación o en un mandato, que es donde se actúa que una de las dos partes o una de las cuantas partes intervengan actúa unilateralmente porque es la que entrega, es la que da, es la que está facultado para poder también en este caso revocarlo porque es la única que se obliga, ¿verdad? En este caso hemos señalado que podría ser un testamento, una donación o un mandato. La forma como se puede aplicar lo que es la revocación, es decir, cuando se tenga potestad para dar, se tiene potestad para quitar, ¿verdad? Ahí es, con fuerza para revocar o dejar sin efecto lo que se ha dado, lo que se ha autorizado. Y específicamente el día de hoy trataremos lo que es la revocación de mandato. Y en la revocación de un mandato hablamos de que el mandato está representada por una persona eminentemente llena de confianza por parte del mandante, ¿verdad? Su mandatario siempre va a ser una persona de confianza. Esencialmente, el mandato en todas sus actuaciones, en todas sus formas que hemos estudiado, va a ser revocable únicamente cuando haya sido para negocios especiales o con un plazo específico. Ahí pues no va a haber revocación porque ahí va a ser una de las formas como se va a terminar, ¿verdad? Una de las causas para que termine. Luego puede haber también una revocación tácita, cuando el mandante tácitamente comienza a ejecutar la acción del mandatario sin notificarle. Se comunica con los terceros y hace los negocios para los cuales había otorgado mandato. Y en este caso se llamaría una revocación tácita. No tiene necesariamente que notificar al mandante, sino que sería, al mandatario, perdón, sería una revocación tácita la que haría el mandante, ¿verdad? Luego, tratando ya la otra figura jurídica que se va a estudiar el día de hoy, que esa va a ser la sustitución en la persona del mandatario, en este caso. Porque el mandante, como ya vimos, siempre va a tener la palabra, él es el que está facultado unilateralmente para dar, entonces él es el que está facultado legalmente para quitar, y en este caso no va a quitar nada, pero va a sustituir a la persona del mandatario en otra. Esto lo puede hacer de manera directa y lo puede hacer de manera indirecta. Es decir, otorga un mandato para un mandatario y luego otorga otro para la misma cosa a otra persona. Esa sería una de las formas.
Luego puede delegar en otro la ejecución, pero también va a poder ser con una acción directa contra el mandatario, indicarle que ya no desea que sea él el mandatario, y puede darse otra situación. Cuando el mandante le otorga al mandatario facultades y dentro de las facultades le da la facultad de sustitución. Entonces, en este caso, el mandatario es el que sustituye a la figura y aquí hay una repetición. El mandante tiene derecho a repetir contra el sustituto y viceversa, el sustituto con el mandante. Una vez la sustitución no sea ad hoc por una persona como el primer mandatario que era de confianza, se podría solicitar hasta la revocación del mismo, de la sustitución, ¿verdad? Entonces, la revocación es primero y la sustitución es después. Cuando ustedes busquen la palabra sustituto, la van a encontrar como una... primero buscan sustituto y van a encontrar sustituto, que es la palabra. Y luego de la sustitución puede darse la revocación, aunque son figuras distintas, ¿verdad? No sé si los compañeros a los que les corresponde la exposición se encontrarán ya preparados. Son los compañeros Valladares Santillana, Carlos Rafael y Lara Castañeda, Evelyn Andrea. Ellos dos son a los que les corresponde en la exposición del día de hoy. Para los compañeros que todavía no estaban presentes, para la breve explicación que he dado en relación a los conceptos de revocación de contratos, de revocar, la palabra revocatorio, y luego la revocatoria específicamente del mandato. Esto lo pueden encontrar en el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas de Manuel Osorio. Ahí ustedes se pueden dar la imagen de todas estas palabras y es cuando indica específicamente cómo es que se puede dar la revocación de un contrato. Tomando en cuenta la definición de lo que es un contrato, entonces sería una de las formas de extinguir, dejar sin efecto la voluntad de las partes mediante la anulación de lo que se ha otorgado. En este caso son decisiones unilaterales, es decir, de quien las ha dado. Podría ser, dice, una donación, un mandato, o también se puede dar en los testamentos, ¿verdad? Que son decisiones unilaterales. Luego habla específicamente de la revocación del mandato. Habla cuando el mandato no es revocable, cuando se especifica para una sola acción y para una fecha cercana, ¿verdad? Y cuando se cumple, en ese sentido no lo podría revocar. Ahora, se puede revocar cuando ha sido de los mandatos que se explicaba que no tienen plazo, que se consideran para 10 años y de ahí tiene que haber una ampliación en relación al nombramiento de mandatario. En este caso, en esos mandatos sí puede existir la revocación, ¿verdad? Hablaba de que puede haber una revocación tácita cuando en manera unilateral el mandante decide suspender, revocar el mandato sin ni siquiera avisarle al mandatario. Entonces, nos vamos a quedar ahí, vamos a escuchar a los compañeros que les corresponde la exposición. Carlos Rafael, no sé si ya se encuentra conectado. Y Lara Castañeda, Evelyn Andrea. Ellos son los dos compañeros que les corresponde el día de hoy su exposición. Ahora, hoy iniciaron las comunicaciones con nosotros en control académico y ya desde el día de mañana ya voy a poder comenzar a subir lo que es el cuadro de notas porque lo teníamos cerrado en el cuadro de... Buenas noches, ¿me escucha? Entonces ya van a encontrarse sus notas, primero Dios, esta semana, su zona, perdón. Sí, Rafael, casi no se le escucha. No se le escucha. ¿Escucha? No se escucha.
Lara Castañeda, Evelyn, Andrea. Sí, licenciada. ¿Usted se encuentra conectada? Sí, ¿Tiene listas? pero me voy a conectar de la computadora porque ahí tengo los documentos. Ahorita le voy a enviar la solicitud. Es mejor si lo hace de la computadora. Entonces la vamos a esperar un poquito y en eso voy a seguir conversando acerca de lo que les estaba hablando, que ya en esta semana voy a poder subir zonas porque los cuadros ya están liberados en la universidad. Entonces ya voy a poder empezar a subir sus zonas para que ustedes ya tengan guardado su zona general. Estaba explicándoles que cuando busquen la palabra sustitución, es sustitución de mandato. Constituye nota característica del contrato de mandato el hecho de que el mandatario pueda delegar en otra la ejecución de lo que ha sido conferido a él. Es decir, cuando se otorga un mandato, se le da la opción al mandatario para que él pueda delegar en un tercero la facultad. Y ahí es donde empiezan un poquito los problemas, porque cuando se da la figura del mandato, se entiende que en el contrato de mandato es... Ahora sí me escucha, Liz. Hoy sí ya es una persona de confianza la que ha aceptado el mandato. Ya se le escucha, no sé si va a iniciar su exposición, tiene permiso para compartir pantalla también. ¿Me escucha? Sí, ya se escucha bien. Sí, ya se escucha. Sí, claro. Vengo de la capital, vine de emergencia. Y yo se le comparta, empiezo, Liz. Gracias. Ahí está. Pues sí. Sí. Inicie, por favor. Liz, buenas noches. Buenas noches, compañeros, a todos. Dice que me salió una emergencia. Vengo de la capital. Y mi posición es sobre la sustitución de mandato. ¿Escuchan? Sí, lo estamos oyendo. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Puedes cambiarlo, Selin, por favor? La sustitución solo de suponer. Ay, disculpen que estoy acá, pero tengo problemas con mi internet. El mandatario, al delegar sus poderes, debe realizarlo de tal manera que al sustituirlo que, debe obrar por obra y por cuenta del mandato original. Cabe mencionar que el mandatario que sustituye solo se ve las responsabilidades en que incurra el mandato de su sustituto cuando la sustitución la hace persona elegida por el mandato. Next, por favor. No.
El mandato en que se... No se le escucha bien, fíjese, Rafael. Fíjese que no le estamos escuchando. Este es el fundamento legal de este mandato. Y tenemos el problema que no se le escucha, Rafa. No sé, por favor, puedes ponerla. Sí, Lick. No sé si me puede dar la oportunidad de pasar el viernes. Yo no sé si usted se puede parar en algún lugar y realizarla despacio, porque sí se le escucha, pero Estoy en la calle. ¿Cómo? Estoy en la calle. La compañera Estoy en la calle. Evelyn Andrea está lista. Evelyn Andrea está lista. Estoy intentando conectarme de la computadora, pero no puedo. Pero si no, enciendo la cámara y voy mostrando así porque no puedo. Solo les voy a suplicar que por favor, el día que les corresponda su exposición, traten la manera de hacerlo porque va a redundar en su ponderación el hecho de que por X o Y razón, el día que les corresponde no estén preparados. Yo siempre les doy la opción de que lo puedan hacer otro día, pero va bajando la ponderación en el sentido de que parte de la responsabilidad, ¿verdad? Sería el estar listos por un espacio mínimo de minutos para poder cumplir, ¿verdad? Entonces, voy a preguntar, Santillana, por favor, desconéctese porque no se le escucha y no es posible que veamos bien su exposición, explicándole que si el viernes no la tiene bien y no está preparado y tiene problemas, ya no se le va a permitir otro día. Lara logró conectarse. Voy a encender la cámara, Lila, y voy a enseñar a hacer las diapositivas porque no pude. Creo que el internet está mal, no sé. No logro conectar. Pero sí tiene lista su exposición. Sí. ¿Sí quiere exponer hoy? Sí. Ah, bueno. Entonces inicie, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. A mí me tocó sobre la revocación de mandato. En el artículo 718 al 721 del Código Civil encontramos lo que es la revocación de mandato. ¿Qué es el mandato? Cuando una persona encomienda a otra la realización de una o más actos o negocios, contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del demandante los actos jurídicos que éste le encarga. Se encuentra regulado en el artículo 1686 del Código Civil. La revocación de mandato. La revocatoria es una facultad que la ley le da al que otorga el mandato con exclusividad. La forma de revocación puede ser expresa o tácita.
La misma debe llevarse a cabo en las mismas formalidades inherentes a la existencia y otorgamiento del mandato, incluso la característica de registrabilidad para que tal revocación surta efecto. Un mandato surge a partir de que se otorga, se firma y se registra en el registro de poderes del Archivo General del Protocolo. Así ya se puede ejercitar. De conformidad con el artículo civil, un mandato deja de surtir sus efectos a partir de que se le notifica al mandatario. Cuando el mandatario es notificado de la revocatoria, a partir de ese momento el mandato deja de surtir sus efectos, no solo frente a terceros, también frente al mandatario. Si un mandatario no es notificado de una revocatoria, el mandato sigue teniendo efectos. Solo hay dos formas de notificar a alguien: notarialmente, mediante un acta de notificación, o judicialmente, mediante diligencias voluntarias de notificación. El mandante, al revocar el mandato, no tiene que justificar el por qué lo está revocando y otorga una escritura de revocación de mandato. Lo más aconsejable para no notificar es hacer que comparezca con el contrato revocatorio el mandatario. El mandatario revoca el mandato y el mandatario acepta la revocación y ahí mismo queda notificado. En la revocatoria no se debe de incluir el finiquito del mandato, porque puede ser que el mandatario haya dejado cosas pendientes que tiene responsabilidad el mandante y este no lo sabe. El finiquito no tiene un valor hasta en cuanto no se termine la fiscalización de lo que hizo el mandatario. Cuando el mandante revoca el mandato y no comparece el mandatario, entonces hay que notificársele como lo establece el Código Civil. Antes de notificar, hay que inscribir en el registro de poderes la escritura de revocatoria del mandato. Se cancela el mandato y ya cuando se le notifique, el mandatario se le entrega copia de esta revocatoria. Si la notificación se hace judicialmente, el juez nombrará un ministro ejecutor y este notificará en lugar del mandante señale. Si el mandante quiere notificar notarialmente, nombrará a un notario y este, por medio de acta de notificación, le notificará al mandatario. Todas las actuaciones que el mandatario haya realizado antes de notificarle la revocatoria son válidas y todas las que haya hecho después de ser notificado de la revocatoria del mismo son nulas. Este es un ejemplo de la revocación del mandato, del cual debe contener el número de la escritura, el cual acá es el número 212, y dice así: en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa, el 4 de marzo de 2020, ante mí, Andrea Lara Castañeda, notaria, comparecen los señores Eusebio Sununcente, de 46 años de edad, soltero guatemalteco, agricultor de este domicilio, persona de mi conocimiento. Nicolás Morente Pérez, de 60 años de edad, casado, guatemalteco, agricultor de este domicilio, persona de mi conocimiento. Aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Manifiestan ser de los datos de identificación personal anotados y que otorgan revocatoria de mandato de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Primera, manifiesta a los señores Eusebio Sununcente, Nicolás Morente Pérez, que mediante instrumento público número 501, autorizado en la ciudad por la suscrita notaria del 5 de mayo de 2019, otorgan al abogado y notario Walter Rodolfo
6. Mandato judicial especial con representación. Sin embargo, debido a que ya no es de su interés ni conveniencia para que lo represente legalmente, por medio de este instrumento revocan el mandato. Revocación que supera efectos a partir de la notificación del mandatario por medio de la acta notarial. Segunda, continúa manifestando los señores Eusebio Tununcente y Nicolás Morente Pérez que los términos relacionados aceptan el contenido del presente instrumento. Doy fe que lo escrito me fue expuesto y de su contenido, de que los otorgantes son de mi anterior conocimiento. Advertí a los otorgantes sobre los efectos legales del presente instrumento, así como de las obligaciones tributarias y registrales. Leo lo escrito, tenido objeto, validez y efectos legales, lo ratifica autorizante. Y acá lleva la firma. Eso es todo, licenciado. Evelyn, ¿será que le es posible enviar la exposición y el documento al grupo? Sí, licenciada, ya lo enviaré. Hágame el favor, así damos por terminada su exposición. Solo les quería hacer una observación para las personas que hacen falta de exponer. Sería importante que antes de su exposición ustedes se tomaran un pequeño espacio y practiquen, porque esa es la única forma, conectarse en Zoom con otra persona y practicar su presentación para que no sea sorpresivo el hecho de que no pueden pasar lo del teléfono, o que así como le pasó a Evelyn, que no pudo conectarse a la computadora y no supo qué hacer en relación a eso. Por favor, a los que hacen falta, les encargo que practiquen con otra persona, así como midieron su tiempo, así también pueden practicar para ver si realmente les sale bien o no, porque como les recalco, ¿verdad? Ya en el momento en el que nosotros nos encontramos, y gracias a Dios, pues ya es un momento de profesionalización, ya no estamos como para cometer errores tan pequeños, ¿verdad? Aunque se disculpan, porque ya se sabe que a veces está fallando el internet o no es óptima la forma como estamos trabajando. Pero sí les voy a suplicar que tratemos la manera de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Para que su ponderación no esté tan baja, porque según como sea la exposición, así va a ser la ponderación y después yo no quiero tener que ponerles bajas calificaciones y tenerles que explicar por qué, ¿verdad? Entonces, no sé si algún compañero tiene algún comentario, alguna observación de la clase. Ya tengo días de no escucharlos en relación a cómo se está llevando a cabo. Hoy veo poca participación, solo vemos 33 conectados. Somos un grupo mayor, faltan aproximadamente 10 o 12 personas. Entonces, no sé si alguien quisiera exponer algo. ¿Ela quiere hablar? Silic, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Cuánto se paga de arancel en el mandato? El mandato, cuando se presenta el Archivo General de Protocolos, cuesta 130 quetzales en el archivo. Cuando se encuentra suspendido, eso es para objeto de inscripción. Cuando se encuentra suspendido por un
una observación o por algo que el archivo lo suspende y lo manda de regreso para que nosotros ampliemos, modifiquemos o rectifiquemos, cobran 30 quetzales adicionales por cada vez que lo suspenden. Y cuando se cambia el mandato, se tiene que volver a pagar como nuevo. Ese sería el arancel en relación a la inscripción. Ese arancel es el del Archivo General de Protocolos. Si ustedes lo quieren buscar, suban a la página del archivo. Es amigable y ahí se encuentra ese arancel. En relación a los testimonios, la compañera yo no estoy muy clara porque la forma como expuso muy pequeñita, no escuché si habló de previas y posteriores. No sé si todavía se encuentra conectada, Lara. No, licenciada, no hablé sobre eso. Las obligaciones previas y posteriores. No sé si ahí quedó satisfecha su duda, Ela. Sí, licenciada, gracias. Bueno, en relación a las obligaciones previas de todos los instrumentos públicos de la forma notarial en el negocio jurídico que estamos aprendiendo, va a ser siempre que les pongan a la vista sus documentos personales de identificación, si no fueran de su anterior conocimiento, que les pongan a la vista los títulos con los que acreditan los derechos sobre los cuales se va a trabajar. En este caso, si fuera un mandato especial y tuviera una función esencial, si fuera un negocio en particular, si se tratara de alguna compraventa o algún negocio donde tenga que intervenir donde en la intervención tengan que utilizar el número de finca, folio y libro de alguna propiedad, tienen que ponerles el derecho con el que acrediten tal propiedad a la vista, que en este caso tendría que ser una certificación del Registro General de la Propiedad de la zona central o del segundo registro, o en su caso podría ser el testimonio de la escritura pública donde se autoriza la compraventa, la donación o la forma como se adquirió la propiedad sobre dicho inmueble. En este caso, tendríamos que continuar indicando que en este momento de las obligaciones previas es cuando ustedes van a pactar sus honorarios y los gastos correspondientes al contrato, ya que ustedes van a tener que cubrir impuestos, aranceles de inscripción y también cumplimiento de obligaciones de los timbres notariales y el Archivo General de Protocolos. Entonces, en este momento, en los previos, es cuando ustedes tienen que tener a la vista, si en este caso, si fuera la revocación a la sustitución, tendrían que tener también a la vista lo que es el testimonio de la escritura pública donde se autorizó el mandato que se va a revocar o el testimonio de escritura pública donde se confirió el mandato, donde se va a sustituir al mandatario. Luego, en las obligaciones posteriores, tenemos que este tipo de contratos, que son los mandatos, ya sea en la sustitución o sea en la revocación, ambos se van al Archivo General de Protocolos y vuelven a pagar honorarios, ¿verdad? Siempre se cobran honorarios porque el arancel así lo indica, que cada vez que ingresa el documento tiene un monto. Luego, en las posteriores, ustedes cobran sus honorarios. De todas las escrituras públicas siempre se envían por orden de la ley del Código de Notariado el testimonio especial cubriendo los impuestos correspondientes al 2 por millar, en este caso que no tienen valor determinado, son 10 quetzales de timbre notarial y 50 centavos de timbre fiscal en cada hoja. Otras posteriores sería dar avisos si hubiese necesidad, algunos registros correspondientes que no sea el de archivo, el registro de poderes electrónico del Archivo General de Protocolos. Si hubiera necesidad de pasar esta información a lo que es el Registro General de la Propiedad de la zona central o el segundo registro, entonces se harían llegar los testimonios correspondientes en este sentido, ¿verdad? Por medio de memoriales o ya sea si son sobre bienes inmuebles por medio de avisos. Y no sé si alguien tiene alguna duda en relación a estas dos figuras que se trataron el día de hoy. Yo antes de que iniciara la exposición el compañero Valladares ya había explicado un poco de teoría. Lo que no se puso a la vista fue la práctica. Es una escritura pública como todas las demás. Tiene que completar. Listo, aquí lo tengo. El artículo 29 del Código de Notariado y el artículo 31 y 42 del mismo código.
en donde tenemos que iniciar con el número de escritura pública, el lugar y fecha, en donde nos encontramos, nuestro nombre como notario o notaria y a requerimiento de, y se tiene que identificar, si no fuera de nuestro anterior conocimiento, la persona que nos requiere para hacer la revocatoria o la sustitución de mandato. Luego, en este caso, se puede identificar a la parte que nos solicita. Si fuera una sustitución, el mandatario lo puede hacer si está facultado para lo mismo, sin necesidad de que el mandante intervenga. Solo les tiene que poner a la vista el primer testimonio de la escritura pública donde le otorgan el mandato y donde se encuentre plasmado en una cláusula especial el hecho de que tiene facultad para sustituir dicho mandato en otra persona. En este sentido, tendríamos que comenzar a autorizar las cláusulas. En la primera cláusula tenemos que poner los antecedentes, que sería poner a la vista el primer testimonio de escritura pública autorizada por qué notario, en qué fecha, en qué lugar y el cual se encuentra debidamente inscrito en el archivo de poderes, en el registro de poderes electrónico del Archivo General de Protocolos, al número, y tiene que tener un número de registro, un folio y un libro donde se encuentra inscrito y un número específico que lo identifica con una fecha determinada. Luego de que tenemos los antecedentes a la vista en la cláusula primera, proseguimos y manifiesta el compareciente la intención que tiene de revocar dicho o de sustituir, ya sea cualquiera de los dos casos, dicho contrato, en el sentido de no poder seguir ejercitándolo si fuera una sustitución y en el sentido de no desear que lo siga representando la persona si fuera una revocación. Y pues no, estaba hablando en lo poco que se le escuchó al compañero de la sustitución, donde no hay necesidad de que el compareciente exprese o manifieste en ese mismo instrumento el hecho si acepta o no, se puede en otra escritura pública o en la misma. Siempre que nosotros hablemos de contratos autorizados y vaya a haber revocatoria o sustitución, siempre se va a trabajar en la misma forma que se trabajó la escritura matriz, que en este caso sería una escritura pública. Eminentemente son contratos solemnes que no vamos a poder plasmar en otro tipo de instrumentos. Si ustedes son requeridos para revocar un mandato en un documento privado, pues necesariamente ustedes tendrían que explicarle al compareciente que no se puede, ya que es un contrato solemne y dichas figuras tienen que ser plasmadas en otros instrumentos igual al que contiene el contrato principal. Entonces, la compañera en la revocatoria, en las cláusulas se manifiesta el hecho de que la persona desea revocar dicho mandato por ya no desear que la persona que tenía delegada tal función lo siga representando. Y en esa misma escritura se da, si comparecen los dos, pues se tiene que aceptar. Y si no, se le daría una notificación, ¿verdad? Donde la persona lo hizo unilateralmente y la notificación se puede hacer de manera notarial o de manera judicial, si así fuera el caso. Y después de eso, de la aceptación, siempre la cláusula que se estipula en todas las escrituras, que es la cláusula de advertencia, y de último, el cierre, donde damos íntegra lectura, donde se ratifica, acepta y firma, donde dan fe de haber tenido a la vista todo y de todo lo escrito les fue manifestado. El cierre firma al compareciente y hasta después ante mí y de último firma y sello del notario. Esa es una explicación así oral de lo que sería el instrumento público que la compañera les va a enviar al grupo y esperamos la exposición del otro compañero para el día viernes, haciéndole constar de que si no se presenta el día viernes se quedará sin nota. Y le corresponde a Revolorio Asensio Edwin Ronaldo y a Alessio Ibáñez Jonathan Alexander exponer también el día viernes junto al compañero Rafael Valladares Santillán. Así es que de esta forma, no sé si tengo la intervención de alguien de los compañeros que van a exponer. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, licenciada, ninguna. ¿Ya está listo para exponer, Alessio? Ya casi. ¿Qué contrato le corresponde?
una pregunta. Sí, diga. Mi- Mire, el mandato y lo mismo. Es que no le oigo, se le corta. El mandato y el poder mismo. No le escucho. Le quise haber escuchado un poquito en relación a que si el mandato y poder son la misma cosa, pero no sé si escuché bien. A mí el de su arrendamiento me toca Ligda. Ah, qué bonito el contrato que le toca. Ela, no sé si puede volver a preguntar. El mandato y el poder lo mismo. Aquí en la clase hemos tratado el punto, pero no está mal que lo vuelva a preguntar, donde nosotros en Guatemala, la legislación no denomina al contrato de otorgamiento de facultades para que otra persona lo represente, que es un mandato. Nosotros, incluso dice la ley que dentro del mandato se le da poder al mandatario, pero no se denomina poder. Sin embargo, tenemos un pequeño contrasenso a lo que se dice, ¿verdad? Y la ley especifica, ya que el registro se llama Registro de Poderes Electrónicos del Archivo General de Protocolos, pero lo que se registra son mandatos. Cuando vienen provenientes del extranjero, como los notarios en Estados Unidos o en otras partes del mundo, ellos no saben que aquí en Guatemala los poderes no se denominan así. Los mandatos no se denominan con el nombre poder y los mandan con el título de poder y anteriormente eran suspendidos, rechazados de plano. Ahora aceptan la inscripción, pero dice que no se comprometen, ellos no dan, es decir, solo se limitan al registro y no tienen absolutamente nada que ver con el contenido del contrato. Entonces es recomendable que mejor nos apeguemos a la ley. La ley en Guatemala solo acepta lo que son los mandatos. Si ustedes entran a ver en YouTube y buscan la palabra poder, van a encontrar muchas diferencias e inclusive van a ver países del mundo, por ejemplo en México, sí se llaman poderes y lo toman como sinónimo. Nosotros, yo recalco como en forma didáctica que mejor solo hablemos de mandatos, mandantes y mandatarios, porque en este caso es lo que la ley nos estipula. No sé si está satisfecha su duda. Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Algún otro compañero que tenga alguna su duda, alguna inquietud? Este es el momento, ya que ahorita todavía tenemos tiempo. Les voy a mandar el cuestionario para que firmen asistencia y no sé si ya se los mandé. Háganme el favor de verificar si ya les envié el formulario de asistencia al WhatsApp. Ya llegó Todavía no lo ha enviado, licenciado. Bueno, ay no, lo que les mandé es el permita. No les mandé eso, permita. El formulario es este. Perdón, les había enviado el enlace de la clase. Ahí sí. ¿Me pueden confirmar si ya les envié el formulario de asistencia? Ahora sí. Va. Entonces, hágame el favor de llenarme el formulario de asistencia. El día de hoy solo estuvimos 35 conectados. Espero que para el día viernes nos encontremos todos conectados, ya que la asistencia es importante en el sentido de que
de que a la hora de tener algún problema se contabiliza el hecho de estar o no conectados, ¿verdad? En la clase. Vamos a dar por terminada la clase de hoy. La clase fue la correspondiente a la número 17 de fecha 7 de septiembre del 2020. Fue un gusto atenderles y estoy para servirles. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches, mamita. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Elita. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, Kevin.